Thank you, Harold, for reading that. Thank you, musicians, for leading us in Muchas worship. gracias And por want to dirigirnos greet en those who alabanza joined us online, and y special greetings to quiero those saludar that are meeting at the especialmente Mitchells, a aquellos que and a group están meeting at viéndonos vía Elsie's home, online, a group meeting at a los Schellenberg's, Mitchell, and, a los que many se of our reúnen en brothers casa and sisters in de Christ, los Schellenberg, in de Mexico, many Elsie. who've been part of Muchos our de nuestros congregation hermanos we know también and se love, están some we don't, reuniendo en México. but, watching us in particular group in Muchos Durango. no los Greetings. conocemos, pero And, particularmente let's quiero just, saludar bow a our nuestros hearts in hermanos prayer en before Durango we, plunge into y this a todos passage that aquellos Harold que read nos for us this morning. ven. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a Heavenly orar Father, antes de comenzar este estudio. thank you for your great love for us. Padre Celestial, Thank you te that damos you gracias made por us el your gran children. amor que tienes para Thank you con that you've put us nosotros. into the family Gracias of porque God. somos tus hijos y gracias you for porque the nos has power puesto en la of your familia word, de which Dios. has changed Gracias por our el poder lives. de tu palabra que ha Thank you, cambiado Lord, nuestras for, vidas. the Gracias, privilege Señor, that por el we have privilegio of de speaking truth and hablar life into one another as we verdad, look hablar into your vida word, Lord. los We unos pray a that you los would otros, Señor. impress upon our hearts Te pido, Señor, que pongas en the nuestro grace that corazón you have given us in the la scriptures. gracia que tú nos has dado Lord, a través de we las take Escrituras. for granted. Sometimes we're oblivious, sometimes Muchas ignorant. veces We don't know what damos it is por you've given sentado us this morning. lo que tú I nos ask has that dado. our Muchas hearts and veces eyes would no be nos damos open to cuenta, Señor, comprehend pero hoy te pido que abras the nuestros ojos greatness para of the word of comprender God la that you grandeza have de tu palabra, la entrusted grandeza de lo que us tú with, nos has and that we confiado can en ella. speak Señor, habla as though speaking the very oracles of God. a través de mí como Lord, quien habla I los pray oráculos for your de tu enabling. sabiduría. I depend Señor, upon your dependo de ti, dependo de tu I ask that you would unción speak through me. y te pido, Señor, We que pray, hables Father, a that través de what mí, we hear would change us, y and that we would take que nos your word cambies. and go from this place proclaiming with boldness, with y confidence, Señor, with que nos conviction des that convicción this is the word of God, de que esta es la and that palabra de it Dios gives life, y que nos da and it vida brings freedom, y que nos trae libertad. and in it we have hope. Y en And I ella ask encontramos these things in the esperanza. name of Jesus. Lo pedimos, And Lord, I Señor, en pray el not nombre only de for those that Jesús. are gathered here, Y no I solo pray lo for pido those por that are aquellos que gathered in están homes. aquí con nosotros, sino We aquellos también que pray están en sus for casas fellowship. We pray for escuchándonos. ministry to be rich. Pido, We pray Señor, for que the tú nurturing ministres and y building up of nutras your body. nuestro We pray, cuerpo. Father, that you would equip us and steel us Equípanos, for Señor, the challenges that lay ahead. para los Lord, that retos we que wouldn't vienen más merely adelante. endure, but that we would Señor, que triumph. podamos And we triunfar, pray that you would be no solo glorified through soportar. your church. Padre, And we ask this bendícenos too in Jesus' en el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. So, 1 Peter chapter 1, Así que verses primera de 22, Pedro capítulo 1, through verso the third verse of 22 chapter 2. hasta el tercer verso del capítulo First 2. Peter was given to Primera de us Pedro by God nos fue dado a to nosotros por prepare Dios the para church for preparar a la coming iglesia trouble, for coming para los persecution. problemas y para la persecución que This was vendría. its original purpose, to prepare for the persecution that would come El to the propósito Roman era Empire under Nero. preparar a And la that iglesia remains que its iba a estar purpose for us bajo today, to persecución prepare the church for the de persecution Nerón, of the last days. pero también es para preparar a la such iglesia things para la persecución de los happen últimos to, días. Ahora, Christians in North America. ¿ustedes creen que esto podría suceder a have los been blessed cristianos by en living in Norteamérica? Bueno, very nosotros much hemos in a sido bubble. bendecidos por vivir en una, vamos a decir, una burbuja. Pero ¿podría esto cambiar? Porque el mundo está cambiando alrededor de nosotros. Vemos mucho conflicto y mucha tensión. Por ejemplo, últimamente, seguido a las elecciones de los Estados Unidos, hay mucha tensión. Y ahora es un país que ya no tiene tolerancia por la forma de moralidad judeocristiana. Y Canadá también fue un país con estos mismos valores.
Sin embargo, la intolerancia a los cristianos, a los valores cristianos está creciendo y vemos que hay una creciente intolerancia al poner restricciones a la ley moral de Dios. Es como si ellos quisieran deshacerse de todas estos valores morales. Así que sí, pienso que esto puede suceder en Canadá y en los Estados Unidos. La presión va a ser cada vez más fuerte para comunicar lo que Dios quiere. Yo pienso que va a haber resistencia. Vamos por favor a Mateo capítulo 24. Show you what Jesus prophesied regarding these last days in Matthew chapter 24 and verse 9. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso 9. Dice, entonces les entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados por todas las naciones por mi nombre. Ahora, no está diciendo que todos van a ser asesinados, que todos van a perder su vida, pero sí lo harán algunos. Pero cuando esto suceda, no dice la Biblia que se escondan y que se callen la boca para estar seguros. Fíjense lo que dice verso 13 y 14. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿cómo vamos a sobrevivir a través de estos tiempos de oposición? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Lo que sigue aquí puede sonar como algo suicida, pero es clave para el éxito para vivir en los últimos días. Dice, y ese es el evangelio del reino, que será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Es el verso 14 de Mateo 24. El evangelio contiene todas las buenas nuevas de Dios para el mundo, y se constituye en el punto focal de nuestro ministerio. ¿Y cómo deberíamos de vivir para que cuando Cristo regrese, Él nos encuentre listos, para que Él nos encuentre viviendo de una forma exitosa? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, mientras estudiamos los pasajes en Primera de Pedro, nosotros reconocemos que Dios quiere prepararnos para los últimos tiempos. Y vamos a ver, mientras estudiamos Pedro, no nos va a decir que nos olvidemos de lo básico, sino que dice, mientras ustedes van a empezar a ver tiempos más y más difíciles, ustedes necesitan cimentarse en los principios que yo les he dado. No se rindan y no olviden los principios, la profecía, lo básico, que debe de incluir profecía, porque es como un tercio de la palabra de Dios, por eso es parte de lo básico. Por eso en Tesalonicenses, Pablo les enseñó a los creyentes acerca de los últimos tiempos, acerca de qué esperar, cuál es la esperanza de lo que viene más adelante. De la misma manera, Pedro les dice, les recuerda la esperanza que tienen en el futuro. Así que, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Hemos cubierto algo de esto la semana pasada, así que
Solamente voy a tratar las cosas que no vimos la semana pasada. Fíjense en el verso 22 que dice que respondiendo a la palabra de Dios con fe y obediencia es que nuestros pecados son perdonados. Quiero que piensen en la palabra de Dios, esa Biblia que tienen en sus manos. ¿Qué poder hay en esas escrituras? ¿De qué es capaz esta palabra de Dios? Nosotros somos un cuerpo de creyentes y nuestras vidas son testimonio de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que éramos antes, pero ahora somos diferentes y ahora le damos gracias a Dios por los cambios. ¿Y por qué fue? Pues por el ministerio de su palabra, de cómo ha cambiado nuestra vida. Es a través de la palabra de Dios que nuestros pecados han sido perdonados y que nuestros corazones han sido limpiados de pecado y que ahora tenemos deseos justos. Y en el verso 23 dice otra vez que hemos nacido de nuevo, que somos una persona nueva y que vamos a vivir para siempre en la presencia de Dios por causa de esa palabra, del impacto que tuvo en nuestra vida. La palabra de Dios tiene el poder de salvarnos de nuestro pecado y de hacernos hijos de Dios. ¿Entendemos el poder que tiene la palabra de Dios para transformar radicalmente? Porque no solamente son uno o dos versos en el libro de Juan. Hay más que Juan 3:16 para traer a una persona a la salvación. He visto personas ser nacidas de nuevo oyendo casi cualquier libro de la Biblia, incluyendo Génesis, Salmos, Isaías, Romanos, Apocalipsis, Hechos. La gente puede nacer de nuevo y ser transformada por casi cualquier de la Biblia, y más bien no casi. Yo creo que todos los libros de la Biblia son buenos para eso. De hecho, si yo le preguntara a esta congregación cuál verso o versos de la Biblia han sido más decisivos para despertar la fe en ti y que resultaron en que tú te arrepintieras y pusieras tu fe en Cristo Jesús y nacieras de nuevo, yo creo que no todos ustedes dirían el mismo verso. Yo creo que ustedes dirían muchos versos diferentes que Dios ha usado para salvarlos. Porque Dios usa su palabra y su palabra tiene el poder de transformar completamente nuestras vidas y alterar completamente nuestro destino. Porque íbamos en la vía rápida hacia el infierno. Pero la palabra de Dios, las escrituras usadas por Dios, nos cambiaron y ahora tú estás yendo en una dirección completamente diferente. El poder de Dios a través de su palabra. Cuando recibimos una nueva naturaleza y fuimos hechos hijos de Dios, nosotros nacimos no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible. Y fíjense, hay una metáfora de biología aquí. Aquí se hace un contraste entre la concepción natural y se usa la metáfora de la concepción y el nacimiento en contraste con una nacimiento del esperma humano, por ejemplo. Esa es una semilla corruptible. Cuando se concibe en el vientre de nuestra madre,
produce un ser humano natural que va a envejecer y que en algún momento va a necesitar ir al doctor, va a necesitar ejercicio, alimento, y que en algún momento, a pesar de todos los cuidados que tengamos, vamos a morir. Pero también hay un contraste, hay un nuevo nacimiento. Como hijos de Dios, nosotros somos producidos por una semilla incorruptible, un esperma que no puede morir, no puede decaer, que no se corrompe. Y nuestra nueva vida, por tanto, es incorruptible, porque la fuente de esa vida es incorruptible, no morirá nunca. ¿Y cómo es que pasamos de esta vida que morirá, que estará separada de Dios para siempre, a una vida que no morirá y que estará siempre con Dios? Bueno, esta semilla incorruptible produce hijos de Dios. Verso 23, habiendo nacido de nuevo, no de semilla incorruptible, sino a través de la palabra de Dios, que vive para siempre. Esta semilla va al corazón de la gente y entonces se lleva a cabo una concepción en el corazón y produce un nuevo nacimiento y una nueva vida. Esa semilla es la palabra de Dios. La vida que se produce, la vida que se produce es simplemente por compartir la palabra de Dios. Alguien comparte las escrituras contigo y entonces en algún momento tú naces de nuevo. Y es así como todos hemos nacido de nuevo. Alguien ha compartido la escritura contigo. Alguien ha leído la palabra. Alguien te ha hablado en un estudio bíblico. Y entonces la palabra de Dios produce esa vida. Y un milagro sucede dentro de ti de alguna manera, que tú llegas a existir como una nueva persona. Ya no estás bajo el juicio de Dios, sino que ahora eres un hijo de Dios. Y ahora estás libre del juicio de Dios. Y la última parte del verso 23 dice que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios vive. Hebreos capítulo 4 tells us that the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. No es solo un libro, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. Es decir, cuando la escritura se lee, cuando se cita la escritura, se recita, Dios habla. Este no es la palabra del hombre, esta es la palabra de Dios. Y cuando tú proclamas a alguien la palabra, Dios habla a esa persona. Cuando tú le das a alguien la palabra y esa persona lee la palabra, Dios le habla. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguien habla, es decir, cuando estás usando ese don que Dios te dio para ministrar, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto es lo que Dios nos ha confiado, la palabra de Dios.
Now, natural seed produces temporary life, La which eventually semilla decays and natural dies, produce but the una vida que incorruptible seed eventualmente in God's word muere, produces pero la semilla eternal incorruptible life. de Dios produce So una if vida the word of eterna. God Así que has si la such palabra de Dios life-giving tiene power, ese poder de dar vida life-transforming para potential, transformar, why ese wouldn't we get potencial as much de seed cambiar out there las to vidas de as las many personas, people as we ¿por qué? possibly can? ¿Por qué no la When it has compartimos con that todo potential, when it mundo? has Porque that tiene power, ese potencial y tiene ese when poder. it is the word of God. Esa es la palabra de Dios. In verses 24 and 25, El verso Peter 24 y quotes from 25, Isaiah chapter Pedro 40. está citando de Isaías capítulo 40. And we looked briefly at these verses 24 and 25 last week. Let's quickly review what they're Vamos saying. a and then, revisar bien rápido lo que I'm going to take you vimos. back to Isaiah chapter 40. Los voy a We'll llevar spend un the bulk of poquito our time atrás there in a Isaiah Isaías 40, 40, 'cause Peter quotes a porque number of Pedro times está in his writings citando from Isaiah varias 40. veces It seems that Isaías chapter 40 was 40. something that Peter Era taught algo to the people, como que something that Pedro they were very ya había familiar with, enseñado and a he la just gente y alludes to it estaban now in bien his writings familiarizados with the con esto, así que understanding ellos that entendían in saying these little verses, it's going to cuando bring él to their citaba minds estos remembrance of versos, bigger ellos things and recordaban broader las things cosas that they talked about. que Pedro ya les había enseñado. We all know that Y ya sabemos que if you're familiar with a passage of scripture, estamos familiarizados con la palabra de Dios. Solamente a veces solamente decimos una pequeña parte y lo demás viene rápido y nos acordamos, porque ahí está en su corazón, en su mente. Primera de Pedro 1:24 está hablando de esta vida que viene de escuchar la palabra de Dios. Y está diciendo este pasaje de Isaías que dice que toda la carne es como el pasto, como la hierba del campo. Y la gloria del hombre, es decir, todo lo que el hombre puede lograr en su vida, todo lo que lo puede enorgullecer, eso metafóricamente es como la flor de la hierba. Así como la hierba se marchita, todas estas cosas que podamos hacer en esta tierra va a desaparecer, va a morir. Y como la hierba se seca y la flor se cae, todo igual en este mundo va a morir, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, la vida espiritual que Dios produce en las personas nunca morirá y nunca va a ser destruida, sino que va a durar para siempre. El hombre natural muere, pero dale la palabra de Dios y ellos ponen su fe en esta palabra y nunca morirán. ¡Qué regalo tan maravilloso! Así que vamos a Isaías capítulo 40, el pasaje que está citando Pedro, Isaías capítulo 40, versos 6 y 8, pero quiero empezar en el verso 3. ¿Cuál es el panorama que nos pinta aquí la Biblia? ¿Qué es lo que Él quiere que veamos y entendamos? Verso 3. Empezaría del principio, pero no tengo tiempo. Una voz proclama en el desierto: preparen el camino del Señor. En Marcos capítulo 1, verso 1 al 4, vimos ahí que Juan el Bautista cumplió esta profecía cuando estaba predicando que el reino de Dios se había acercado. Él predicaba para que la gente preparara sus corazoes y estuviera listos para la venida de Jesús. Así que verso 40, verso 3 de Isaías es la proclamación para que se prepararan para que Cristo viniera, proclamando el Evangelio. Es prepararse para la proclamación
de la palabra de Dios a fin de preparar el camino para el Señor. ¿Y cuáles son esos caminos del Señor? Bueno, otra forma de decir los caminos del Señor es arrepiéntanse y crean en el Señor. Es la forma de llegar al camino del Señor. Isaías 43 sigue diciendo, preparen el camino. Enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Es decir, el Señor va a venir a esta tierra en el futuro y nosotros tenemos que estar listos para Él. Speaking to Israelite Jews who had a history of having come out of Egypt and being led through the wilderness by the Lord. El Señor quiere que la gente haga caminos derechos, y esa es la imagen que nos presenta, es que nosotros somos peregrinos en un camino hacia el Señor y todavía no hemos llegado. Nosotros no nos establecemos en esta tierra porque este no es nuestro hogar. Nosotros somos peregrinos, extranjeros, vamos de pasada. Pero nosotros debemos preparar el camino, no solo un caminito, una brecha, sino una autopista para que muchos vayan hacia el Señor y no se pierdan en el desierto. Nosotros tenemos que hacer caminos derechos, no como los israelitas que estuvieron perdidos en el desierto por 40 años y estuvieron allí en juicio cuando Moisés los sacó de Egipto. En contraste, nosotros debemos de hacer caminos derechos que vayan derechito al Señor. Poniéndolo en terminología del Nuevo Testamento, el mismo concepto de lo que está hablando Isaías, Hebreos lo describe de una forma diferente. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Tenemos que correr esa carrera, tenemos que ir corriendo, pero con nuestros ojos fijos en Cristo, fijos en la meta. Hay muchos retos, hay muchos obstáculos que van a tratar de distraernos y sacarnos del camino, pero Isaías 40, verso 4, dice que nosotros tenemos que caminar derechitos. Verso 4, todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados. Imagínense, lo peor de bajar a un valle es que después sigue la subida. Y aquí lo que nos está diciendo la palabra es que no va a haber obstáculos, todo va a ser derecho, lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Este es la obra de la gracia de Dios, ese es el poder de Dios. Mientras nos movemos en estos tiempos peligrosos, esta es la confianza que tenemos que tener. Cualquier cosa que está por delante, cualquier reto que se nos aparezca en el camino, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a capacitar para seguir hasta el final. Verso 5. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. El Señor Jesucristo viene otra vez. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque la boca del Señor lo ha hablado. Y la boca del Señor no miente. Si Él ha dicho que será así, así será. En Isaías 40, versos 6 al 8, dice que después de haber dirigido al pueblo de Dios a través de su peregrinaje, el Señor
les hace este camino más plano. Y el verso 6 al 8 hay una exhortación para el pueblo de Dios. Hay una perspectiva para nosotros que estamos andando en este peregrinar. Una voz decía, proclámalo. Y yo respondí, ¿qué de proclamar? Que todo mortal es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Ahora, esto está hablando proféticamente acerca de todas las civilizaciones que vendrían y todo lo que sería destruido, porque el Señor vendría y su juicio y el juicio vendría sobre esta tierra. Dice que la gente es como hierba, la flor se marchita, que el viento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nosotros hemos sido testigos cómo, por ejemplo, la industria petrolera se está desplomando, cómo no podemos tener seguridad en las cosas del mundo porque siempre pueden fracasar y vemos que todo está cambiando alrededor de nosotros. Reconocemos que esto es lo que Dios dijo que pasaría en Isaías, que todo lo que no es de Dios va a perecer, se va a marchitar, se va a secar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y todos aquellos que ponen su cimiento en el Señor, que tomaron esta semilla de Dios en su corazón, no perecerán. Todo va a pasar cuando el Señor venga, excepto lo que viene de la palabra de Dios. ¿Por qué no regalarle a la gente allá afuera la palabra de Dios? Porque muchas veces nos da vergüenza o nos da temor citar la Biblia porque y preferimos citar las palabras de otra persona, pero las palabras de otras personas no van a producir vida en la gente, no van a producir nada. Tal vez nosotros pensamos, bueno, es que a lo mejor esto es más suave para que la gente lo entienda, pero no, nosotros tenemos que compartir la palabra. Algo de esta semilla va a llegar a germinar y va a concebir una nueva vida. Y mientras vemos muchas cosas desmoronarse a nuestro alrededor, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía? En este mundo que se va a destruir, si nos enfocamos en esas cosas se van a destruir, pero al contrario, si nos enfocamos en lo que va a durar para siempre, el Señor nos va a dar la capacidad para hacerlo así. Vamos a continuar leyendo este contexto en Isaías, cómo deberíamos de vivir esperando el regreso de Cristo, corriendo por esta carretera hacia Dios, hacia Cristo, hacia su regreso, con nuestros ojos fijos en Cristo. Isaías 40, verso 9. Oh Sión, tú que anuncias buenas nuevas, ¿cuáles son las
buenas nuevas, el You who Evangelio. bring good tidings, Tú you que who bring anuncias the buenas gospel, nuevas, the word of el God. Evangelio, la palabra de Get up Dios, into the high levanta mountain. Get con up to fuerza a la high voz. place where your voice can be Sube heard sobre un monte for alto, un long distance Sión, around by those far away. para que te oigan Jesus todos, said to set como your light diciendo, on a lampstand up el high Señor so that it dijo, gives light tú to the no pones whole una room. luz debajo de Oh, una Jerusalem, cubeta, you who bring sino en good un lugar alto tidings, para que you todos who puedan bring the ver, word of God todos to puedan others, beneficiarse lift de su up your luz. voice De la with misma strength. manera, Lift it up. Be not levanta con afraid. fuerza la voz, no tengas miedo, Don't be afraid to Jerusalén. proclaim the word of God. Hermanos, no tengan Don't shrink miedo de back from sharing proclamar with la palabra others de the word of Dios, God. de Say to compartir the la cities palabra. of Judah, behold your God. He's coming. He's Di a coming. las ciudades de Judá, he aquí su Dios, 1 Peter, porque Él viene y viene pronto. we've looked at the context of what he's Vemos quoting here. el Let's go back. 1 contexto Peter a Primera de Pedro, chapter 1 and verse 25. But the word capítulo of the Lord 1, endures forever. Now this, referring to what we just read in Isaiah, verso this 25, is pero the la palabra de word Dios which by permanece the para gospel siempre. was preached to Esta es you. la palabra del Evangelio que les ha sido Believers, anunciada. You heard this word. You heard this Creyentes, gospel, and now ustedes you han are children of escuchado God. You are who esta you are palabra y because you ahora heard ustedes the son word. hijos de Dios porque escucharon la palabra It de was Dios. preached to you. Ahora se les anunció The word of God la spoken palabra de Dios of by Isaiah, that is to be strongly proclaimed by the people hablada of God. por Is Isaías, the tiene que ser gospel which was proclamada. believed by those Peter is writing to, resulting in their salvation, resulting Porque eso in their resulta en la transformation. salvación y en la transformación. And like them, church, we have been greatly Iglesia, blessed nosotros hemos sido by grandemente what God has done in our lives bendecidos through His por todo word. lo que Dios ha We have been hecho. greatly blessed by the gospel. Nosotros hemos We have sido been saved from the bendecidos, hemos destructive sido ravages of sin. salvados We have been por el- saved from del eternal pecado. damnation because Dios nos someone salvó de la shared with condenación us the eterna gospel. porque alguien So nos why would we compartió la hold palabra. back from ¿Por sharing qué this entonces gospel to nosotros anyone else, that they too no might le be saved? compartimos a los demás para que los demás también puedan ser It is not salvos? our skillful presentation that No saves es que people nosotros from their sins. seamos muy Sometimes we hábiles think, para "Well, I don't know presentar la what to say, I palabra. don't know how I would Muchas put it, I veces don't tú know how I would puedes explain poner it." de Give excusa, them the no, pues word es que yo no and sé let cómo God's decir. Spirit bring it Pues to no digas life in their nada, di la hearts. palabra de Dios y Dios It's se va a not our encargar de lo skill that demás. saves people from the sin. It's simply the sharing of Es the gospel. simplemente compartir el Evangelio. So let's give away Bibles. Así que Christmas regalemos is coming. Biblias, ya viene la Does that person Navidad. that you're thinking of buying a gift for have a Bible? Esa them a persona para la Bible. cual estás pensando darle un Let's regalo, quote ¿tiene una scripture in Biblia? our Tal vez no tiene una conversations. Biblia, Let's ese sería un post excelente scripture regalo. on social media. Let us open our homes Compartan la to host palabra en Bible nuestras studies redes that out of our home sociales. goes forth the Abran word of sus God. hogares para Let's spend our compartir money la paying palabra to de help Dios. send others to spread the word of Usen God. su Let's spend inviertan our su money dinero to en buy enseñar scriptures la that can be palabra de given Dios, out en all over the apoyar a world. otros que están llevando la palabra de Dios al This mundo. is what Peter is Esto calling es the church to be a lo que se about refería as the clouds, Pablo storm clouds of cuando persecution decía are looming on que their horizon. He's calling iba a the haber church to be about the word of God. persecución, pero que nosotros Deuteronomy teníamos chapter que 6, llevar la verse 6 palabra and de Dios 7, a todo el and these mundo. words which I Deuteronomio command you today 6, shall 6 be al in your 7 dice, heart. estas palabras You que yo shall te teach mando them diligently estarán en to tu your corazón, children, las and shall repetirás a talk of tus them when you hijos sit in y your hablarás house, de ellas when you sentado walk en by the casa o way, andando and por when el you lie camino down, and y when you cuando te rise up. acuestes y cuando te levantes. It's to saturate our lives. Es saturar nuestras vidas. Mom and dad, Mamás, teach your papás, children the word of God. enseñen a sus hijos la May the palabra word of de God be Dios. guiding our Que la palabra de conversations, Dios guiding our sea lo que decisions that we guíe make. sus Everything conversaciones, else sus is perishing, but the decisiones, word of God porque and all todo who lo trust it will demás stand forever. va a So let's perecer, make the pero la word of palabra God de Dios high va a priority permanecer in our para lives. siempre. Que la palabra de Dios sea prioridad There's en sus tremendous vidas, pressure hermanos. Hay una against presión us tremenda en getting this contra de out. nosotros. Tremendous pressure against Hay us saying una anything about it. presión para que no digamos nada de la palabra, We must resist that pressure pero necesitamos resistir esa presión so that we might endure to the end. para que podamos
perseverar into hasta that el final. pressure, Porque si and cedemos a la you're not presión, going to be well done. At the end, you're no, not going to be well doing. no vas a ser el buen obrero hasta el Our final. preaching must always be Nosotros the tenemos preaching que of the Word of God, or our church will cease to be a Predicar la church. palabra. Don't be tempted to change your No Bible sean study into a study of tentados. a book made by man. No sean tentados a that book is a cambiar Bible study. su estudio bíblico The por enemy will estudiar make un you too libro busy que to alguien read your escribió, own Bible. a menos que ese libro Resist esté that basado temptation. 100% en Make la the palabra time. de There Dios, is nothing that is more important. porque no hay nada más importante que la The Word palabra of de God Dios. must be supreme. La palabra de Dios debe de ser lo 1 que Peter chapter enseñes. 2. Primera de Pedro, capítulo Therefore, laying aside all malice, all 2, deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. verso 1, habiendo This is pues really dejado toda connected to the maldad, todo teaching engaño, on, back in hipocresía, verse 22, esto of, está with sincere love, love one another conectado fervently with a pure heart. But I con wanna el keep our verso focus on the word here. Let's de jump 1 to Pedro verse 2. 1:22. As newborn babes, Dice, desire the pure deseen milk of como the word, niños recién that you nacidos may grow la leche de la thereby. palabra no adulterada. It's continuing with the birth analogy. Está continuando con esta analogía del nacimiento. La palabra de Dios es la concepción de una nueva vida, de una persona, de una nueva criatura. Y ese recién nacido va a necesitar alimento, alimento de la palabra de Dios para crecer, para ser fructífero. El verso 3 nos da la respuesta. Puesto que han probado que el Señor es bondadoso, o el Señor es bueno, el Señor es delicioso estar con Él. Es Dios mismo quien es nuestra comida espiritual. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios en el principio era Dios. El verbo era Dios. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, es Dios mismo lo que está alimentando tu vida. Esto es lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él es el pan de vida. Él es la fuente de aguas vivas. Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Y de Él obtenemos todo lo que necesitamos para vivir. Así que si nosotros ya hemos probado que Dios es bueno, y podemos decir, ay, sí, el Señor es bueno. Y aquí vamos a encontrar que siempre va a haber alimento para nosotros en su palabra de Dios. Tienes que anhelar ese alimento. Como los bebés recién nacidos. Tim, you've got a newborn babe. Ellos quieren su What happens leche. if you don't give them the Así milk? nosotros, ¿qué pasa si a un bebé no le da su leche? Yeah. As newborn babes, Un bebé that's life support. recién I nacido need it. necesita We need to su come to comida, recognize necesita that su I need alimento. this. I don't read this because I Necesita. have to read it. No decimos voy a leer la Biblia porque tengo que leerla. No, voy a leerla porque esta es mi vida, esto es lo que me nutre, esto es lo que me alimenta, es el aire que respiro. It's God, I need you. Es Apart from you, I can do Dios, nothing. necesito, Newborn babe. porque separado de ti no As a puedo hacer newborn nada. babe Como un desires bebé his mother's recién milk. nacido They desea crave their mother's milk. y quiere la They leche de cannot su be made mamá, content porque until no they've se had it. puede estar quieto hasta que So no should deja de our llorar hearts hasta be. que lo alimentan. And Lord, Así make my heart to nosotros be such. This isn't deberíamos something de that we ser muster así, up. It's something pero that, si no oh eres God, así, puedes you need pedirle to a Dios, stir up Señor, in me, ayúdame. and I need to
para que yo necesite tu respond. palabra, para que yo necesite responder a tu Newborn babes' palabra. desire for milk is Los instinctive. bebés They don't have to be tienen ese taught to instinto. desire milk. It No is the necesita life que nadie within le, them that le desires enseñe milk. a So querer God, your life in me, alimentarse. stir Es me, algo que stir está me, God, allí. stir me. Y eso es lo que debemos They de don't need to pedir. be Señor, haz force-fed. que yo It's one of the surest quiera signs of life alimentarme. and health in a baby when it's hungry and cuando wants to be el fed. bebé tiene And they hambre, desire to be fed el often. bebé quiere ser alimentado just y es once una or de twice a las week. señales de que el bebé Wouldn't work, would it? está vivo y está saludable. Y no alimentas a ese They bebé seem to be una vez a la almost semana. constantly wanting to be fed. Todo lo At least contrario, mice hay are dead. bebés que parece que todo el tiempo Constantly. quieren estarse alimentando Even in the middle of the night, constantemente. they can't get through the night without being Y fed. de hecho, en medio de la So noche we are necesitan to be in our alimentarlos. hunger for the word of God. Así nosotros tenemos que And there are tener few hambre por la things that palabra give de a Dios. newborn baby more pleasure Y hay pocas to be cosas que a un nursing bebé on recién their nacido mother's milk. les dé más placer que alimentarse That's when de la babies leche are happiest. materna. That's Es when cuando baby están más contentos los is bebés con su in mamá, his element. en su elemento. That is a picture for us Y of esa how es God una imagen de intends nosotros, his word de cómo to Dios nourish quiere us, que, to que feed us. nosotros nos And if nutramos you've de su tasted palabra y que si la and probamos discovered y la that the Lord descubrimos, is good, that the Lord is descubriremos que el delicious. Señor es bueno, Folks, es There's a delicioso. whole lot more. Y hay There's a whole lot más, more hay to más him. aquí en su palabra. Así And que there's a échense world un out there that clavado a is su hungry. palabra A world out there that y is llévenla y pursuing all kinds of compártanla con things ese mundo that hambriento cannot que están satisfy and buscando are not toda clase satisfied. de The cosas time is running que out. no van a satisfacerlos. Be Y el tiempo se está spreading acabando, a así seed que that can lleven la generate semilla life, que that can genere give them vida hope, y que and dé can transform esperanza y their que lives pueda and transfer them transformar out of sus the kingdom of vidas darkness into the kingdom of God's Son. y Oh, it transferirlos seems del like reino so de much las to tinieblas al accomplish. reino de How do I su do luz all that? admirable. The word of God does Con all la that. palabra The de word of Dios, God la palabra de Dios lo accomplishes that. hace. The word of Si tú God te preguntas, ¿cómo transforms voy a hacer and gives esto? rebirth Pues and nurtures recuerda and que la nourishes. Biblia, Our part is to la share the word, palabra, spread the word, esa proclaim the word, palabra get the word out there. es la que va a God transformar a las works through personas. his Tú word. proclámala, compártela y la palabra hará So that la obra. is Dios hará su obra a través de su What palabra. Peter is talking about here. Y esto es de lo que está hablando That is to be Pedro what aquí. we are to be about with Que a greater nosotros sense of tenemos urgency que to the task than tener ever este before. sentimiento The de Great urgencia Commission para is to llevar go and make la disciples, palabra, ir y all the hacer nations, discípulos a todas las teaching naciones, them to obey enseñándoles a everything obedecer that God todo has commanded lo us. que It's in Dios here. ha mandado Teaching aquí en them su the word palabra. of God. Enséñales la palabra de Dios. That's our commission. Esa Father, es nuestra comisión. Thank you. Thank you. Thank you Padre, for te the word of damos God. gracias Thank por you tu for what palabra. your word has Gracias por accomplished lo in que our tú lives. has And hecho a thank you, través de tu Lord, palabra that en nuestras you so vidas. loved the world, Gracias porque tú has amado al mundo that you've given your only begotten Son. tanto que diste And tu you Hijo so loved the unigénito world por that you've nosotros. given the word of Tú God and amaste given the tanto a tus commission hijos, to Señor, que go nos into diste all the world and esta, preach the gospel, preach este this good mandato de news, llevar to speak las buenas the nuevas, word of God hablar tu palabra to the nations, a las naciones, that they might know. para que And Lord, ellos te I conozcan. pray that as we go and Señor, as y we mientras spread the nosotros seed, vamos a llevar la that semilla, you would te cause pido, many Señor, que tú who come under the word of God to believe permitas que and to be muchos transformed. puedan creer y ser Lord, there's transformados. many of us who've been Hay muchos de nosotros sharing the que love of God. Many of us who've been doing things for neighbors and que friends, hemos trying to estado build haciendo relationships, cosas, trying to open doors. por ejemplo, construyendo relaciones con nuestros vecinos, Señor, y a veces nos preguntamos por qué hay tan poco progreso. Y a veces es porque hay muy poco de tu palabra en lo que estamos compartiendo. Señor, te pido que nos ayudes a ir más allá
And Lord, that we would have the boldness and the power y que of your tengamos Holy el poder de tu Spirit Espíritu Santo to sooner rather than later para que begin planting the seed. Begin sowing podamos the word. empezar And Lord, I a pray plantar that tu as we semilla, sow the word Señor. of God, Te there pido would que be mientras an plantamos tu ingathering of a semilla, harvest of souls. Through this podamos congregation, Lord, we offer cosechar ourselves to almas, you. And Señor, as we para go out ti, from this place, y use que us, cuando vayamos speak through us. a nuestros lugares, Señor, podamos Heavenly Father, podamos as we hablar tu gather palabra, que around tú hables a través your de words nosotros, Señor. in our own private devotion, in Padre, our que family podamos devotion, disfrutar tu as we palabra gather en nuestro around your word devocional in privado, home group settings, que as we podamos gather around your disfrutar word de in tu Bible palabra en studies, los as we estudios gather around your bíblicos, word here que in podamos this place. disfrutar Lord, de I tu pray palabra that en your este word lugar, would Señor, become que tu for palabra us like a mother's sea milk para for a newborn nosotros child, como that la we leche crave it, that we materna para love un it, that we recién delight nacido, in it, Señor. Que that we podamos find the deleitarnos, sustenance in Señor, everything that we y need in podamos it. encontrar la nutrición Lord, que let your necesitamos word para nuestras almas. nurture your church Señor, and nutre strengthen tu your church iglesia, and fortalece prepare tu your iglesia y church to prepárala not just para survive, no but solo to thrive sobrevivir, and to sino endure to the end victorious and eh, triumphant. For Lord triunfar, Jesus, you Señor, say en you're coming este back for a mundo oscuro, glorious Señor, church para que cuando tú without regreses spot or wrinkle. encuentres una iglesia And Lord, it's not gloriosa, by our sin mancha works, ni arrugas, but I Señor. pray that we would be exuding the Que glory of God seamos esa when you iglesia return. And I ask cuando tú that your regreses, word would Señor. accomplish Y te your pido, purpose in Padre, que our tu hearts. palabra cumpla In the su name of propósito en Jesus. nuestros corazones. En el nombre de And I ask Jesús, that we, in the power que of Jesus, nosotros would en el proclaim poder de your word, Jesucristo that it might proclamemos tu accomplish your palabra purpose in the hearts of many others. para que cumpla tu palabra en And we do el ask corazón de this muchas in the otras name of personas. En el Jesus. nombre de Jesús, Trusting this is your will for confiando your que esta church. es tu voluntad para tu So be iglesia. it. Así sea. Amen. Amén.